¿Alguna vez te ha sorprendido que te llega el anuncio a tu teléfono de productos que en algún momento pensaste que deberías buscar o que te gustan, pero que realmente no habías buscado en el dispositivo? Y te asusta y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo supieron que yo iba a buscar eso y ahora me lo está poniendo? Es del diablo. Posiblemente. Pero realmente ese sistema de publicidad se ha desarrollado con base a una gran cantidad de información. Una gran cantidad de información que hace o que les da la posibilidad a los que trabajan en eso de perfilar a las personas que tienen ciertas características, y esas características están conectadas con sus gustos, con sus preferencias. Ese sistema clasifica a las personas. Ese sistema hace un perfil del gusto de las personas y mete a las personas en grupos. Y hay tantas cosas en común en esos grupos. Su edad, su región, sus gustos en cuanto a colores, a preferencias de carros o preferencias de búsquedas. Así que esas preferencias hacen que esos sistemas agrupen a las personas y están unidas. Sí, están unidas en un registro, en una base de datos. Pero realmente, aunque están unidas en esa base de datos, realmente esas personas son muy diferentes, pero a la vez están unidas. Están ahí clasificadas y entran dentro del mismo grupo, pero muchos de ellos jamás en su vida van a cruzar una palabra, jamás interactuarán, pero son parte de esa base de datos. En realidad esa unidad es unidad, pero no es unidad. En realidad hay cosas que sí los conectan y que son trascendentes para el comercio, pero realmente esa unidad es intrascendente para efectos eternos, para efectos incluso de la vida diaria. Solamente es una unidad para un efecto comercial. Pero a diferencia de esta unidad de la que acabo de describir, la unidad de la iglesia es algo abismalmente diferente. La unidad de la iglesia no está basada en términos humanos. Es decir, no está basada en preferencias, gustos, color de piel. No está basada en idioma, no está basada en nacionalidad. Y Pablo ha dejado claro y ha establecido claramente que la base de la unidad de la iglesia es la obra del Dios Trino. La base de la unidad en la iglesia es la obra del Dios Trino que nos redimió, nos escogió, nos redimió, nos está santificando. De hecho, termina la sección del versículo 6 diciendo: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y en qué? Y en todos, y en todos. Eso nos muestra que la obra permanente de nuestro Dios es la que hace posible una unidad a pesar de nuestras diferencias. Es la obra permanente de nuestro Dios que está sobre todo y por todos y en todos, que garantiza esa unidad a pesar de nosotros. Hermanos, no hay razón para estar unidos. No hay posibilidad humana para mantenernos unidos en una unidad como la que encontramos la descripción en los primeros versículos del capítulo 4, en amor, en humildad, en mansedumbre, en paciencia. No hay, a menos que la obra de Dios permanentemente esté pasando en nuestras vidas, porque si no, no hay unidad. Pero ahora, el apóstol Pablo va a mostrarle a sus oyentes y también a nosotros que esa unidad tiene una singularidad. Es una unidad singular. Es una unidad bendecida con la diversidad.
Escuche eso. La unidad de la que habla Pablo en la iglesia es una unidad bendecida con la diversidad. Esto pone a la unidad de la iglesia en un contexto completamente diferente, en una dimensión diferente. De verdad, la unidad de la iglesia es superior a la unidad familiar. Quiero ser muy enfático en eso, porque muchas veces nosotros primeramente buscamos la unidad familiar y después la unidad con la iglesia. Protegemos más a la familia que a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que debamos desproteger a la familia. Estoy diciendo que a veces tenemos más interés en mantener la unidad familiar que la unidad eclesiástica. Y sí, para la unidad familiar no necesitas la obra sobrenatural del Espíritu Santo ni el poder del Dios Trino, porque hay algo que te vincula naturalmente. Pero para estar unido con alguien que es diferente a ti, necesitas el poder sobrenatural del Espíritu Santo y de la obra del Dios Trino. Es una unidad diferente. Es una unidad diferente. Es una unidad que no se conoce en términos humanos, que no se puede clasificar. No se puede clasificar. Porque somos tan diferentes, de contextos tan diferentes, con trasfondos tan diferentes que tú dices, ¿cómo están unidos? No lo entiendo, no lo entiendo. El ser humano no puede entender la unidad que existe en la iglesia. Pero sabes, la unidad que describe Pablo es una unidad tan solidificada y fortalecida que a pesar de la diversidad se mantiene en unidad, que se goza en la diversidad, que disfruta la diversidad, que promueve la diversidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Recuerdas cómo lo dice en el capítulo 3, versículo 10? Lee conmigo el capítulo 3, versículo 10 de Efesios. Para que ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Así que la unidad de la iglesia es creada por Dios, sostenida por Dios y es para la gloria de Dios, porque esa unidad que es creada por Dios, sostenida por Dios y es para Él, da a conocer su multiforme sabiduría, su multiforme sabiduría. Y porque nuestro Dios nos ha unido a un cuerpo llamado la iglesia, es por eso que tú y yo tenemos que aprender a disfrutar la bendita diversidad en unidad. Y a lo largo de los siguientes minutos quiero dejar claro eso. Dios te ha unido a un grupo de creyentes. Y hermanos, hoy estamos recibiendo a más de 40 personas como miembros de la iglesia. Y ellos ya son parte de ti. Y son diferentes a ti. Y tienen formas de pensar diferentes a ti en muchas áreas. Tienen gustos diferentes a ti. Tienen modos diferentes a ti. Tienen estilos diferentes a ti, pero sabes, ellos se han unido a ti por la obra de Dios en la vida de ellos y en tu vida, y Dios los está uniendo aquí, y tú y yo tenemos que aprender a disfrutar la bendita diversidad en unidad. Y eso es lo que deseo que cada uno de nosotros nos llevemos, porque este es el punto de lo que Pablo nos va a mostrar. Porque nuestro Dios nos ha unido a su cuerpo. Disfrutemos la bendita diversidad en unidad. Disfrutemos la bendita diversidad en unidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pablo va a utilizar en los próximos versículos, del versículo 6 en adelante, el versículo 7 en adelante, una argumentación para mostrar a estos hermanos que están recibiendo esta carta de dónde proviene esa diversidad y la forma en que tú y yo podríamos disfrutar la diversidad en unidad. Primero,
Es agradeciendo la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciendo la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente veremos 2 puntos. Este es el primero. Agradeciendo la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí, en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. La intención de Pablo es destacar la generosidad de Cristo, pero también la autoridad de Cristo. A cada uno de nosotros, eso tiene una implicación para ti, como lo veremos en un momento. A cada uno de los que son miembros del cuerpo de Cristo ha recibido un don, o algunos dones, o una cantidad de dones. ¿De dónde proviene eso? De la generosidad de Cristo. La medida que Cristo decidió darle a cada uno. Pero a cada uno. No a los pastores, maestros, profetas. No. A cada uno. A cada uno. Y quiero decir esto porque normalmente cuando vas a este pasaje tú piensas que el punto de este pasaje es hablar de esos dones únicamente de los pastores, maestros, profetas, evangelistas. Y no, Pablo está diciendo a cada uno ha recibido un don. Dones. Y esto tú lo puedes ver porque por lo menos hay 2 pasajes paralelos donde Pablo va a hablar de los dones. 1 Corintios 12 y Romanos 12. Y no podremos ir allí por cuestión de tiempo. Pero Dios ha dado esos dones a las personas, habilidades a las personas, para que esos dones que Dios le ha dado, Cristo les ha dado, conforme a la medida del don de Él se los ha otorgado, para que ejerzan ese don para el bien de la iglesia. Son diferentes dones. Son diferentes dones. No son los mismos dones. Los hermanos de Éfeso debían entender que esos dones provienen de Dios. No es que ellos tienen esos dones por naturaleza, es que si hay un don en ti es porque la generosidad del Dios eterno en Cristo quiso darte esos dones. Y cuando piensas en eso, entonces ese don no es para tu gloria, es para la gloria de quien te dio ese don. No era para que tú te autoexaltaras diciendo, mira lo que yo soy y yo conseguí tal cosa y he conseguido tal otra cosa para mi propia gloria, no. Sino para que agradeciéramos la grandeza de la generosidad de un Dios que siendo nosotros estando, ¿en qué condición? Capítulo 2. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira, Él quiso rescatarnos para darnos dones. ¿Qué mereces tú? ¿Qué merezco yo? Más que el justo juicio de Él, pero en vez de darme su justo juicio me dio dones. Dones. Hermano, ningún verdadero ministerio cristiano es fruto de alguna virtud humana. Ningún verdadero ministerio cristiano es fruto de alguna virtud humana. Dios nos libre a nosotros como iglesia pensar que esta iglesia está creciendo por tu virtud o por la virtud de alguno. Hermano, no. Es porque Él, que es Señor de todo y que está por encima de todo, ha querido dar dones por pura gracia para la gloria de su nombre. Si Dios te usa en un ministerio, no pienses que es por ti y no creas que eres el último, el ombligo del mundo o la última Coca-Cola del desierto. No, es por pura gracia. Siempre se debe a la soberana misericordia inmerecida del Dios. Siempre es un regalo, un don concedido gratuitamente, una dotación otorgada que desborda de ese Dios
pródigo que prodiga, de que desperdicia gracia para la gloria de su nombre. Y como consecuencia, nuestros ministerios en la iglesia nunca pueden ser motivados por la vanagloria, por la jactancia. Dios nos libre de iniciar un ministerio por motivos pecaminosos y egoístas. Quiera Dios purificar continuamente nuestros corazones cuando iniciamos un ministerio, porque no queremos iniciar un ministerio para la gloria de alguien, sino para la gloria de nuestro Señor. Porque al igual que Pablo, deberíamos decir, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero continuando en el versículo 7, Pablo va a hacer énfasis, sí, en esos dones, pero no recae su énfasis sobre lo asombroso del don, sino sobre la limitación de los dones. A cada uno se le dio ¿qué? Una cantidad. Nota eso, a cada uno se le dio una cantidad de dones. Es decir, no hay alguien en la iglesia que tenga todos y cada uno de los dones que la iglesia necesita, sino a cada uno le dio una cantidad que es suficiente para que esa persona pueda cumplir y ejercer su función, pero necesita de todos los demás. Él es parte de algo, pero no lo es todo. No lo es todo. Según la medida del don de Cristo. Es dentro de los límites que Cristo asignó y dijo, a ti te doy este don. Cada uno de nosotros entonces tiene dones limitados. Y nadie puede cumplir ni madurar en su independencia diciendo yo no necesito de nada porque ya tengo todos los dones necesarios para mi crecimiento. Pobrecitos aquellos que no tienen tantos dones como yo, porque si tuvieran todos los dones que yo tengo no necesitarían de nadie más. Pero no es así. Lo que Dios quiso darle es un don para que tú pudieras conectarte con otro que tiene otro don y juntos pudieran crecer y ser parte de una iglesia que se va edificando en amor. Y eso nos hace recordar que tú no tienes todos los dones, que yo no tengo los dones, todos los dones, y que dependo de otros para mi crecimiento. Hermanos, no hay cristianos superhéroes. No hay. Tú no puedes pensar que ese hermano no necesita de la iglesia, pero, qué bueno, pero es muy maduro, por eso no necesita de la iglesia. No. Quizá tiene mucha información teológica, pero eso no lo hace maduro. Él necesita de la iglesia. Quizá él tiene un don de retención informativa teológica increíble e impresionante, pero eso no lo hace maduro. Él necesita de una iglesia. Quizá alguien es muy servicial y dice, no, yo recuerdo mis años del pasado cuando yo servía a la iglesia y toda mi vida servía a la iglesia, pero ya no necesito ahora ir a la iglesia. Eso no lo hace maduro. Él necesita la iglesia. Y quisiera pensar en dos cosas que podemos aprender de esto, que son advertencias para nosotros. A cada uno de nosotros se nos fue dada una cantidad de don. Alguien pudiera pensar, bueno, la primera advertencia es que yo tengo dones, una cantidad de dones superior a otros. Y que eso me lleve a pensar que estoy más capacitado o estoy en un nivel superior a otros. El creyente que no entiende que sus dones son limitados, parciales, tiende a verse como una persona autónoma e independiente. Y hermanos, es una advertencia para ti y para mí.
No importa qué condición tengamos y no importa qué función tengamos, la tendencia es precisamente a sentirnos autónomos e independientes por diferentes dones. Y no estoy hablando de dones, pero específicamente de algunos dones, como lo veremos en un momento, pero hay dones que tú tienes. Y quisiera citar algunos. El don de la gracia de Dios que ha obrado en ti para permanecer en esta iglesia por años. Es un don de Dios. Y tú puedes confiar tanto en ese don que después tú dices, yo no necesito tanto de tener compañerismo con otros. Yo soy parte del activo fijo de la Iglesia Bautista Genezaret. Tú necesitas de otros creyentes. No puedes vivir en autonomía. Eres dependiente de otros creyentes. Pero por otro lado, aquellos que se sienten autónomos, pero por otro lado, la llamada de advertencia es para aquellos que dicen, ay, seguramente yo no tengo los dones que ellos tienen. Y tengo tan poquito, según la medida del don de Dios, a mí me tocó 1, a él le tocó 100. Entonces, como yo solamente tengo 1, pues yo me inhibo y me autodesprecio. No, ¿yo qué puedo hacer? Yo solamente tengo un don. Ellos no necesitan de mí. Yo aquí en mi casa estoy, pues yo quisiera que alguien me visitara, pero como estoy, ¿yo qué puedo ir a visitar a alguien? Esa autoflagelación, eso es malo. Porque el don que tú tienes es necesario para el bien de la iglesia. Si es 1 o son 100, son necesarios para la iglesia y no para que te auto excluyas, sino para que tú te enteres, ese don es necesario para la iglesia. Dios te lo quiso dar para el bien de la iglesia. Así que cada creyente debe comprender la dependencia mutua y se debe conducir con un espíritu humilde. Debemos reconocer que somos piezas pequeñas dentro de un gran engranaje de la iglesia de Cristo. Somos parte, hermano, y no existen piezas insignificantes, todas son necesarias para el buen funcionamiento de la iglesia de Cristo. Nuestros dones y ministerios no nos han sido dados para fomentar nuestra propia importancia o para sentir que en verdad si nosotros no estamos, la vida de la iglesia se muere. No. Pero si eres necesario. No porque la iglesia muera sin ti, pero tú eres parte de. Eres parte de. El hecho de que todos tengamos dones limitados no solo significa que debemos ser humildes, sino también conscientes de nuestra limitación. Hermano, esto es como una aplicación. No podemos estar en todo, pero puedo confiar que el Espíritu Santo está en otros, que Dios les ha dado dones para que cumplan el ministerio. La tendencia de nuestro corazón es querer estar en todo, pero no. Dios ha traído diferentes dones para que otros ejerzan el ministerio, aunque yo no pueda ejercer el ministerio en todos los lugares, pero hay otros que lo pueden hacer, porque el Espíritu Santo está en ellos. Pero quiero pedirte que pienses que si eres necesario, que si tú eres infiel a tu iglesia, el cuerpo sufre. El cuerpo sufre. Porque ese don que Dios te dio a ti es necesario para el bien de la iglesia. Y si tú no estás, la iglesia sufre. La iglesia sufre. Si tú no estás, la iglesia sufre. Mira, yo tengo un mes que no vengo y nadie ha sufrido ni se está muriendo. Todos siguen igual. Tú crees que no sufren. Pero hay hermanos a tu lado que no te han visto y que se han preguntado en casa, ¿qué habrá pasado con el hermano? Y sufre la iglesia.
si somos de esos que piensan que no tienen nada que ofrecer a los hermanos, si somos de esos que pensamos que mi ausencia en la iglesia no le importa a nadie, tú has recibido un don. Por pequeño o por grande que sea, ese don se necesita en esta iglesia. Y debes usarlo. Porque el dador del don te lo dio para que lo uses en tu iglesia. ¿Por qué podemos asegurar que todos hemos recibido un don? Por lo que dicen los versículos 8 al 10. ¿Recuerdas? Debemos disfrutar la bendita diversidad en unidad, agradeciendo la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo nos va a mostrar una referencia al Salmo 68 que lo usa como ilustración de lo que el Señor Jesucristo hizo por el bien de su iglesia. Versículos 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos versículos, Pablo está haciendo esa referencia, como dije hace un momento, al capítulo 68 del Salmo, pero pareciera ser que corta con la tendencia de su argumentación. Pero es claro que la aparente interrupción a ese flujo lógico de su argumentación es para enseñar que Cristo, sí, Cristo Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo como Rey victorioso con toda autoridad. Y siendo Él, el Dios encarnado, quiso repartir y dar regalos a su pueblo, haciendo gala, haciendo alarde de su generosidad extravagante, diciendo, miren lo que soy. Ahora, ¿por qué es importante eso dentro del contexto de la carta? ¿Recuerdas que Éfeso es una cultura politeísta y muchos de ellos están llegando de una persecución o saliendo de Jerusalén? Algunos de ellos habían escuchado de Jesús. Quizá algunos de ellos habían conocido a Jesús, habían visto a Jesús. Así que ahora Pablo se encarga de decir, ese Jesús del que ustedes han escuchado y que muchas veces ustedes vieron, algunos de ustedes vieron, ese Jesús no es un carpintero solamente, no es un hombre que fue crucificado, ese Jesús es el Dios encarnado que ascendió y reina. Y esa ascensión fue como victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y sabes, mientras Él subió al cielo, repartió dones a su pueblo. Porque esa era la pregunta. En verdad, ese Jesús del que nuestra cultura habla, ¿es ese Dios encarnado? Y Pablo dice, claro que ese es el Dios encarnado, que ascendió porque resucitó venciendo al maligno. Y recuerda que Pablo tiene la intención, esta carta es una carta con una densidad cristológica. En el capítulo 1 nos muestra que la esperanza universal está en la obra de Cristo. En Él fuimos escogidos. En el capítulo 2 nosotros vimos que esas bendiciones divinas nos llegan a través de la obra de Cristo. Así que durante la carta Pablo nos está mostrando que Cristo es central. Y ahora llega, y en el capítulo 1, versículo 21 dice, y puesto que Él es la cabeza de todas las cosas, Cristo es el que ascendió y el que está sobre todos y está por encima de todos. Él es la cabeza. Y la primera frase con la que comienza en el versículo 8, subiendo a lo alto. ¿Dónde pone a Cristo Pablo en su argumentación? En lo alto, en una posición de autoridad, diciendo, Él es el superior. Y Pablo va a hacer esta referencia. Y sé que este pasaje para muchos ha sido
motivo de discusión y de debate teológico, pero es notorio que Pablo está diciendo, subió. Y la segunda parte del verso 8, llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere? Algunos, la Biblia, las Américas, cuando utiliza la cautividad de la última palabra, en vez de traducirla como cautividad, habla de huestes de cautivos. Y para muchos, esta cautividad que llevó cautiva se refiere al diablo, a la muerte, al pecado. Pero hay otra postura, es que llevó cautivo a aquellos que eran creyentes, que iban a ser creyentes. Son los creyentes mismos, liberados de los fauces del maligno. En todo caso, ya sea que fuera el maligno, sea que fuera el diablo, la maldición, el pecado, las huestes, o sea que fueran los creyentes, Cristo pone fin al cautiverio. Cristo pone fin al cautiverio, ascendió para poner fin a la cautividad. Ya sea aquel que cautivaba o aquellos que habían sido cautivados. Cualquiera de las dos posturas, lo que hace énfasis es que fue la obra de Cristo que liberó y quitó la cautividad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Porque Cristo es bueno, muestra su bondad. Él descendió y continúa diciendo, y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió qué es? Sino que también ¿qué? Había descendido. Observa, descendió, sí, descendió. Y también hay un debate a qué se refiere con que descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos hablan de que fue cuando predicó a los demonios y a las almas encarceladas. Algunos piensan que es solamente el descenso del Señor Jesucristo a esta tierra y al dolor más profundo de su muerte agónica y la separación del Padre con Él en ese punto crucial de la redención. Pero Él descendió, se humanó y se humilló. Y sí, es por la obra de Cristo que ahora hay libertad, pero ahora Él ascendió en gloria y ahora está en los lugares celestiales. Sí, ahora está en los lugares celestiales repartiendo y dando dones a su pueblo. Está sentado en su trono siendo rey y dando todo lo necesario para que su pueblo pueda seguir creciendo, siendo semejante a su rey. Sigue obrando para bien y sigue intercediendo por nosotros y sigue proveyendo todo para nuestra santificación. Es por eso que estamos seguros de la obra de redención, porque nuestro Rey reina. Nuestro Rey está sentado y ascendió al trono y hoy está dando y repartiendo dones para que su pueblo cumpla su propósito. Pero fue por la obra de Cristo que hoy los cautivos ya no somos cautivos. Fue por la obra de Cristo que hoy vemos que los que nos cautivaban ya no nos cautivan más. Fue por la obra de Cristo. Y mi querido oyente, hoy te quiero pedir que tú entiendas eso. No hay forma de que tú seas librado de la cautividad a menos que creas en la obra de Cristo. Tú eres esclavo a tu pecado, tú eres esclavo a tu vida pasada, tú eres esclavo a tus deseos, tú eres esclavo, aun cuando en apariencia eres libre, eres esclavo. Pero Cristo vino, descendió, se humanó y ahora está a la diestra del Padre para darte libertad.
Él quiere darte libertad. Cree en Él y serás libre. Pero aquellos que hemos recibido el Evangelio, todos aquellos que hemos recibido el Evangelio, quisiera pedirte que leas el versículo 10. La última parte. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Ahora, conecta ese llenarlo todo con lo que nos dijo en el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. ¿En dónde está obrando el Rey eterno ascendido? En todo. En todo. Y en todos. Y eso nos lleva al segundo punto. Porque nuestro Dios nos ha unido a su cuerpo. Disfrutemos de la bendita diversidad en unidad. Número 1, agradeciendo la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, reconociendo la diversidad. La diversidad de dones que Él nos otorgó. Esa bendita diversidad que Él nos otorgó. Fue muy interesante mientras estudiaba y el día martes que estábamos con los pastores discutíamos ahí el tema, cómo es que Pablo ha venido mostrando dos listas, por lo menos en dos porciones, diferentes listas de dones, en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Pero esas listas son habilidades. Pero ahora Pablo va a decir que esos dones no son habilidades, sino son personas. Pero lo va a decir después de anunciar que es Cristo quien reparte esos dones como ese Rey y ese soberano Señor, mostrando la generosidad de Cristo. Cristo vino a comprar y redimir dones y dio dones a su iglesia. Pero cuando habla de esos dones, no habla de habilidades, sino de personas. Y piensa en eso. Cristo no vino a redimir habilidades. ¿Vino a redimir qué? No vales por tus habilidades. Vales porque Cristo te redimió a ti. A ti. Él no consideró tus habilidades para decir, sí, mira, yo ocupo uno que sabe hablar, a este sí lo redimo, el otro no sabe hablar, pues ni modo. No. Él te redimió porque quiso redimirte según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su nombre, con 100 dones o con un don, según la medida que Él obró en ti. Las habilidades no son lo importante, sino las personas que ejercen esas habilidades para el bien de la iglesia. Y Pablo entrega a la iglesia esta carta para decirles, hermanos, ustedes han recibido los dones en las personas que tienen. Así que disfruten y reconozcan esos dones. Y creo que Pablo, al mostrar estas listas de 1 Corintios 12 y de Romanos 12, está mostrando la gran diversidad de dones. Y creo que hay un malentendido en cuanto a eso. Y por eso me gustaría mencionar algo. Algunos hablan de los 9 dones del Espíritu. Algunos hablan y escriben de cómo conquistar esos dones y cómo desarrollar esos dones. Otros parece ser que nos abrumamos por tener esos dones. Pero de esas dos porciones donde nosotros encontramos por lo menos 5 listas de dones, y dentro de esas listas, 5 listas, hay por lo menos 20 diferentes dones, algunos de los cuales son muy simples. Por ejemplo, Romanos 12:8. Ahí hay un don que se llama compasión. Compasión. No tiene ninguna
habilidad pública, simplemente es un hombre o una mujer que tiene un corazón que ha sido transformado por Dios y le ha dado el don de la compasión por otros, que se compadece, que busca cómo ayudar a esa persona, se compadece. Hay otras listas donde hay personas que buscan los dones, y recuerda cómo Pablo le escribe a los Corintios, que buscan esos dones extraordinarios. Pero ninguna de esas 3 listas donde hay más de por lo menos 20 dones, ninguna de esas listas tienen la intención de ser exhaustivas y limitativas. No, solamente enuncian algunos dones, porque el punto no son los dones. El punto no son los dones. Y hermano, quiero decirte eso, no es tu don. No te preocupes con ¿cuál será mi don? Y sí, a veces hacemos esa pregunta, pero eso no quiere decir que debes de afanarte por descubrir cuál es tu don. No, porque en el contexto lo que importa son las personas. Son las personas y cada persona es única y es diferente. Y quizá, ustedes saben, aquí hay 4 pastores. Y aunque los 4 tenemos un don de la enseñanza, ustedes saben que no somos iguales. Ya se habrán dado cuenta. No somos iguales. Pero disfrutamos la diversidad de hombres que tienen el mismo don, pero son diferentes. Y Dios va a levantar a otros hombres que tienen el mismo don, pero son diferentes. Así que el punto no es el don, es cómo esos dones que son similares mantienen y disfrutan la diversidad para la gloria de Dios, porque el punto es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La calidad de tu cristianismo está en la medida de que tú aprendas a disfrutar los dones que Dios te ha dado. Antes de preguntarte cuál es mi don, deberías asimilar que lo que Dios te ha dado por Cristo no son ciertas habilidades, son personas que están a tu alrededor. Antes de preguntarte cuál es tu don, o sea, cuál debería ser mi don para yo decirle a tal cual persona que él sepa cuál es mi don para que me ponga en el lugar donde yo necesito estar. ¿Puedes disfrutar lo que ya Dios te dio en esos dones que tienes alrededor de ti? Porque no te tienes que preguntar cuál es tu don, ya te dio muchos dones. Disfruta esos dones, gózate en esos dones, aprovecha esos dones. Porque la calidad de toda mi vida en la iglesia no depende de cuántas veces yo me paro en este púlpito a predicar, sino cuánto estoy disfrutando la diversidad de dones que Dios me ha dado y cuánto estoy aprovechando esos dones que están cerca de mí. Porque si estoy tan empeñado en descubrir mi don, muy probablemente estoy buscando dónde lucir mi don. Más bien que preguntarme cuál es mi don, debería preguntarme si yo estoy siendo de bendición a mis hermanos. Si yo estoy asistiendo con regularidad a esta comunidad donde la iglesia se une y disfruta su diversidad. Estoy acercándome a mis hermanos con amor y compasión, preocupándome. Quizá no puedo preocuparme y estar al pendiente de 100 ni de 400, pero puedo preguntar de mi grupo pequeño, ¿cómo están? Puedo hablarle a alguno de ellos esta semana y preguntarle si está creciendo o si algo puedo hacer por él.
¿Realmente comprendo lo que importa? Que soy miembro de un grupo que Dios ya me ha dado dones y no estoy buscando mi don, sino ya estoy disfrutando los dones que Él ya me ha dado. Hermano, Dios ya te dio los dones que tú necesitas para crecer. No los andes buscando, ya los tienes y lo tienes al lado tuyo, aunque sea tu esposo o tu esposa, aunque sea una persona que no tienes tantas cosas en común, es un don tuyo, es un don que Dios te ha dado a ti. Y mira el versículo 12, acompáñame. Porque esa diversidad de dones tiene un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de esa diversidad? Que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. ¿No es sorprendente que Pablo está hablando de la iglesia y uno podría pensar que cuando va a describir a la iglesia va a describirla como perfecta? Y Pablo no hace eso, sino que dice, no, Dios te ha unido a una iglesia para que tú seas parte del proceso de perfección en la iglesia. La iglesia de Cristo. Esa iglesia que Él compró no es una iglesia perfecta, sino que está en proceso de perfección. Y Dios quiere usarte a ti para que se cumpla esa perfección. ¿Y cómo es que logramos ese proceso de perfeccionamiento? Pues cuando nos vamos edificando en amor. Cuando los santos cumplen su propósito de ser medios de edificación para otros. Mi querida iglesia, la razón de nuestra existencia aquí no es que tú vengas y cumplas con tu checklist religioso diciendo pum, 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 sí fui a la iglesia, sí vi, y que el lunes si trabajas en el Ministerio de Educación tú cumplas y digas sí fui a la iglesia. No, la razón de nuestra existencia como iglesia es que lleguemos juntos y nos edifiquemos juntos para ser como Cristo. Esa es la razón de nuestra existencia. ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué oramos lo que oramos? ¿Por qué predicamos lo que predicamos? Porque queremos que todos juntos estemos expuestos a la verdad que nos edifica y nos hace más como Cristo. Eso es la razón de nuestra existencia. Mire cómo Pablo lo dice más adelante, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que estamos buscando? La unidad de la fe, la unidad del conocimiento, a un varón perfecto. Y sé que esto es políticamente incorrecto. Decir que estamos buscando que todos pensemos lo mismo. Porque hoy que tanto se promueve la diversidad de opinión y el relativismo ideológico, pareciera ser poco bueno decir que estamos buscando que todos pensemos lo mismo acerca de Cristo. Pero es lo que estamos buscando, sí. Queremos adoctrinar a la iglesia para que todos pensemos lo mismo de Cristo. Que estemos unidos en esas convicciones. Que pensemos lo mismo de la preeminencia de Cristo, que pensemos lo mismo acerca de las Escrituras, que pensemos lo mismo acerca de la santificación. Sí, que pensemos lo mismo. Por eso existimos. Hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, debemos ministrarnos unos a otros con miras no solo ayudarnos unos a otros, sino que la iglesia madure. Sí, Pablo tiene en mente a una persona que es miembro de una iglesia, pero a la vez tiene a todo el cuerpo. Pero el bien que yo le hago a mi hermano en la individual está ayudando de manera directa a toda la congregación. Pablo está pensando en el cuerpo de Cristo. El objetivo del
de nuestro ministerio, el objetivo de nuestra iglesia, no solamente son los individuos, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Que todos, sí, que todos tengamos la fuerza como la de Cristo. Que todos crezcamos en el amor como el de Cristo. Que todos tengamos el mismo espíritu de Cristo. Hermanos, tenemos mucho que aprender aquí. Nosotros estamos completamente dedicados al individualismo, a nuestra independencia. Pero hoy quiero pedirte que dejemos de pensar en lo individual y pensemos en lo grupal, en el bien de los otros, no solamente en lo que a ti te gusta, no solamente en lo que tú prefieres, sino en el bien superior, en el bien comunitario. Porque estamos pensando en el cuerpo de Cristo. Quisiera ir concluyendo diciendo lo siguiente: cuando la iglesia reconoce su unidad y se esfuerza más y más en preservar la unidad, cooperando entre nosotros como miembros con los demás, es cuando el evangelio avanza, es cuando el mundo escucha la voz de la iglesia y es cuando Satanás tiembla. Y cuando el nombre de Dios es glorificado, cuando la iglesia se une y juntos en amor se edifican. Y Pablo termina el versículo 15 al 16 diciendo: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es Cristo. Hermanos, es Cristo indispensable para la iglesia. Tu don es necesario, pero es Cristo indispensable. Mira, nosotros creemos que tú eres un creyente. Pero si tú abiertamente te resistes y dices: yo no soy creyente, ese don no era necesario en esta iglesia. Pero quien es indispensable en esta iglesia no es tu don, es Cristo. Es Cristo. Porque la unidad, en ese sentido, la unidad no es el fin. El don no es el fin. Cristo es el fin. Ser semejantes a Cristo es el fin. Y si tu don te está llevando a ser diferente a Cristo, sabes, deberías reconsiderar. Porque tu don es para ser más como Cristo y no para ensoberbecer tu corazón, sino para ser más semejante a Él. Por eso el crecimiento, porque Cristo es indispensable en la iglesia, creemos que el crecimiento procede de Cristo, depende de Cristo y es para la gloria de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que aportar, pero quien es indispensable es Cristo. No debemos confundir la unidad con la uniformidad. Dios no nos ha hecho clones, sino personas individualizadas, con nuestros gustos y preferencias. Dios no nos ha hecho ejército, nos ha hecho su cuerpo, su pueblo. Dios no quiere que todos nos vistamos iguales, hermanos, como soldaditos, con nuestro sombrerito, con nuestro sticker. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que disfrutemos nuestra diversidad en unidad. Así que déjeme terminar con estas aplicaciones. No busques a los que son iguales que tú. No siempre busques a los que son iguales que tú. En tu grupo pequeño llegará el tiempo donde se haga una reestructura de los grupos pequeños. No busques a los que son iguales que tú. Busca a los que son diferentes a ti
Y disfruta la diversidad. Disfruta la diversidad. Una segunda aplicación: no juzgues pecaminosamente a los que son diferentes a ti. Puede ser que Dios te permita estar en un lugar con personas que piensan diferente a ti y que tienen aspectos diferentes a ti y que tú dices, pero ¿por qué no se viste igual que yo? Seguramente es un pecador porque no se viste igual que yo. Hermano, no juzgues. Pero termino con esta aplicación. La Biblia nos da principio claro de que sí, debemos establecer límites y debemos separarnos de algunos que profesando ser creyentes no son creyentes. Pero me parece que en algunas ocasiones tenemos una actitud separatista que raya en el sectarismo, creyendo que somos los únicos que tenemos la forma correcta de hacer las cosas, cuando no es así. A Dios le ha placido traer a su iglesia a personas diferentes a nosotros para que tú y yo recordemos que ellos son dones de Él y debemos disfrutar la bendita diversidad en unidad, agradeciendo a Dios por su generosidad y reconociendo la diversidad de dones que Él nos ha dado por pura gracia. Quiera Dios ayudarnos a disfrutar de esos dones y que hoy que estamos integrando a nuevos creyentes, como miembros, a más creyentes, como miembros de nuestra iglesia, podamos disfrutar de esa diversidad para gloria de su nombre. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de ser parte de una iglesia con diversidad. Sabemos que nuestra tendencia del corazón es a clasificar y a sacar de nuestra lista de personas gratas a las personas que son diferentes a nosotros. Pero mi Dios, hoy queremos pedirte que nos ayudes a entender que los dones que tú nos has dado son para disfrutar de tu generosidad, para ver la belleza de tu gracia, de tu sabiduría. Permítenos, Señor, disfrutar esa gracia sobre nosotros. Y hoy que estamos aquí, pedimos por nuestros hermanos que están siendo integrados a la membresía de la iglesia. Ayúdanos a disfrutar de ellos, a gozarnos con ellos. Pero también ayuda a nuestros hermanos que hoy bajarán a las aguas del bautismo, que también se integran a la membresía. Y Señor, que en todo veamos cómo tu nombre es exaltado a través de esta formación de carácter tuyo en nosotros. Que veamos más amor tuyo en nosotros, que veamos más paciencia tuya en nosotros, más mansedumbre en nosotros. Esa mansedumbre tuya. Y gracias te damos por darnos el privilegio de ser parte de este cuerpo tuyo. Bendice este canto y que esta adoración pueda fluir de nuestro corazón, que entiende el don que tú nos has regalado. En Cristo Jesús. Amén.